Lo que nosotros vamos a ver es potencia, raíces, logaritmo y... ¿Qué más es un estado? No, por eso simplemente es potencia, raíces, logaritmo. En todo caso, este PPT, esta clase de hoy, solo es potencia, raíces. Pensando, obviamente, conociendo a varios que se le pueden olvidar ciertos detalles. Entonces, de esta materia, lo primero que tenemos que tener claro es que la potencia, a ver, vamos a verlo más fácil. Las operaciones matemáticas básicas que ustedes primero aprendieron fue la suma, después aprendieron la resta. Aunque algunos no lo saben, se los menciono, la resta en realidad no existe porque es una suma de números negativos. Entonces la resta es un tipo especial de suma. Luego de esas dos operaciones básicas, ustedes conocieron la multiplicación y la división. Obviamente la división es buscar el resultado de una multiplicación. Y la multiplicación nace como un tipo especial de suma. Es decir, todo parte desde la suma. Y obviamente las potencias, como ustedes ya las conocen, también nace, en este caso, de la multiplicación. ¿Por qué? Porque es ver un mismo número que se multiplica muchas veces consecutivamente. Y a eso se le llama potencia. Como bien dice acá, si se quiere multiplicar un número n veces por sí mismo, esto se expresaría como la multiplicación del número tantas veces como las veces que le quiero repetir. El número que se repite se le conoce como base y las veces que se repite se le conoce como exponente. Y esto se puede leer como a elevado a n. Eso es lo más básico de potencia, que es la definición de ella. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 elevado a 3, significa 5 por 5 por 5. Ustedes resuelven esto, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Menos 3 elevado a 4, significa que va a ser menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Si resolvemos de 2 en 2, menos 3 por menos 3 es 9, menos 3 por menos 3 es 9, 9 por 9, 81. Bueno, acá hay un error, pero no importa, es menos 2 elevado a 5, menos 2 elevado a 5 es menos 2 por menos 2 por menos 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. Y eso me da menos 32. Ahora, con esto, ¿por qué les muestro esos dos detalles ahí? Porque acá se pueden sacar algunas cosas importantes. Primero que todo, y más elementar, todo número elevado a 0 es 1. Es decir, 1.000.000 elevado a 0, 1. 50 elevado a 0, 1. La única excepción es 0 elevado a 0, que eso no se puede calcular. Lo otro es que si tengo un número solo, por ejemplo, acá, el 125, el 125 tiene un exponente que no se anota. ¿Cuál es ese exponente? Un exponente 1. Profe, una consulta. Pregúnteme. En el menos 3 elevado a 2 sin paréntesis, el paréntesis se le agregaba, o sea, el menos se le agrega al Ya, final, ¿verdad? ya voy a llegar, Gerati, calma, calma. Vamos llegando a eso. Ahí. Sí, no, sí, lo coloqué porque justamente ya, lo voy a explicar al tiro, no hay problema. Es un ejercicio típico donde hay que entender que en este caso es menos 3 elevado a 2. Lo que está elevado a 2 es el 3, solo el número 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Resuelvo la potencia y al final le agrego el menos. Pero si, a diferencia de este menos 3 elevado a 4, fíjense que está el número junto con el signo en paréntesis. Significa que ese valor completo es el que se eleva. Esa es la diferencia sutil entre un menos 3 elevado a 2, donde el 3 está elevado a 2, y un menos 3 elevado a 2 con paréntesis en el menos 3. Que si no tiene paréntesis, solo se eleva el número.
Si tiene paréntesis, viene siendo el número y el signo. Por eso lo que está acá, que en el punto 3, que es distinto, menos un número elevado a la potencia, que el número con el signo elevado a la potencia. Son dos valores que me van a dar distintos. Otro detalle no menor es que si yo tengo un número negativo elevado a algo, si el número es par, el exponente es par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, par, significa que el resultado me va a dar positivo. Por ejemplo acá, el menos 3 elevado a 4 me da 81, que es positivo. En cambio, si está elevado a un número impar, su resultado automático es negativo. Este que acá, que era menos 2 elevado a 5, automáticamente me dio en menos 32. Negativo. Y finalmente, la última propiedad es que todo número 1 elevado a lo que sea siempre es 1. Entonces, 1 elevado a 50 millones es 1. Y de acá está este ejercicio de acá, que era el que le quería mostrar, que dice, menos 1 elevado a 123. Yo sé que eso me va a dar 1, pero va a cambiar el signo dependiendo de lo que vimos acá. Si es par, es positivo, si es impar, es negativo. Yo no tengo que estar multiplicando menos 1 por menos 1 así 123 veces para saber el resultado de esto. Veo número negativo, que en este caso el menos 1, se va a elevar a una potencia impar. ¿Por qué sé que es impar? Porque el último dígito no es par, tan simple como eso. Si es impar, yo sé que me va a dar el mismo resultado, que es menos 1. Y el menos 1 elevado a un número par se va a transformar en el valor en positivo. Y con eso yo no tengo que estar multiplicando todo el rato. ¿Por qué me dio en este caso menos 1 y 1? Es simplemente porque la base es 1. Lo que me va a cambiar es el signo que está delante. Si el menos 1 está elevado a un número par, su resultado va a ser positivo. Si el menos 1 está elevado a un número impar, su resultado va a estar en negativo. Por eso yo automáticamente con esto, que ni siquiera es una propiedad, es simplemente algo para tener siempre presente, yo puedo sacar cálculo automático. Ahora vamos a las propiedades como tal. Las propiedades de potencia son 7. Ahora, personalmente me gusta agruparlas en 4 porque sea más fácil de aprender. Podemos agrupar esta como 1, esta como 2, esta particular como 3 y esta de acá 4. ¿Por qué las puedo agrupar en 4 propiedades a pesar que son 7? Porque la primera gran propiedad lo que tiene que ver es cuando las bases son iguales. En potencia, si las bases son iguales y se está multiplicando, lo que hago yo es mantengo la base, mantengo la letra A, y los exponentes en multiplicación se suman. Y si se están dividiendo, se restan. Entonces, bases iguales, exponentes distintos en multiplicación, se conserva la base, se suman. Y si estuviera dividiendo, se conserva la base y se restan. Siempre el orden de la resta es el de arriba menos el de abajo. Numerador dividido por denominador. O si lo está como en división, lo que está primero menos lo que está segundo. Entonces acá tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, se conserva la base, quedan 2 elevado a 7. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2, se conserva la base, 5 menos 2, 3 elevado a 3. La segunda gran propiedad dice que cuando las bases son distintas y los exponentes son iguales, si está multiplicando,
las bases se multiplican y el exponente se conserva. Si se está dividiendo, se conserva el exponente y las bases se dividen. Siempre y cuando, obviamente, el número que divide sea distinto de 0. Recordemos que no podemos dividir por 0. Entonces, por ejemplo, 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2, ¿qué es lo que hago? Conservo el exponente y las bases se multiplican. 3 por 2, 6. Me queda 6 elevado a 2. 9 elevado a 3 dividido 3 elevado a 3. Conservo el exponente, que es 3. ¿Y qué va a pasar con las bases? Se dividen. 9 dividido en 3 es 3. Entonces, ahí queda 3 elevado a 3. Una pregunta típica, ya recordando estas primeras 4 propiedades, es, y profe, si tengo base iguales y exponente iguales, ¿qué hago? Ustedes lo que hacen es ver lo que más les convenga. Si el ejercicio requiere que tengan la misma base, utilizan estas dos propiedades. Si necesitan utilizan las primeras dos, que se conserva con respecto a la base. Si necesitan mantener el mismo exponente, utilizan las otras dos. Es decir, que cuando tengan un ejercicio que tenga misma base, mismo exponente, ustedes van a utilizar la propiedad que más les convenga, obviamente. No es que haya una propiedad encima de la otra. Quinta propiedad, o la tercera, dependiendo cómo lo vean, dice, de una potencia se conserva la base y los exponentes se multiplican. Entonces, por ejemplo, acá, 3 elevado a 2 elevado a 3, conservo el 3 de la base y los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Ahora, esta propiedad se utiliza mucho al revés. ¿Cómo al revés? Tengo el número 9 elevado a 3 y yo quiero que la base cambie. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco un paréntesis y saco el 9. ¿Se puede escribir como potencia? Sí. 3 elevado a 2. Ese 3 elevado a 2 va a estar elevado a la potencia que ya estaba, que es 3. Y ahí, este 9 elevado a 3 se me transforma en 3 elevado a 6. Bueno, a insistir, esta se utiliza mucho, principalmente para cambiar las bases, para poder utilizar la propiedad, alguna de las propiedades anteriores. Hasta acá, en materia de séptimo básico. La propiedad 6, la propiedad 7 es materia de octavo o primero medio en la actualidad. Yo lo llamo la cuarta propiedad porque tiene que ver cuando los exponentes son negativos. Cuando los exponentes son negativos, tenemos dos casos. Si tengo un número entero que se eleva a un número negativo, ¿qué es lo que hago yo? Se transforma a fracción, quedando 1 partido por el número con exponente positivo. Entonces, por ejemplo, tengo acá 2 elevado a menos 3. Recordemos que acá va un 1 imaginario siempre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto la fracción, quedándome 1 partido en 2. Y este exponente menos 3 pasa a ser positivo. Se le cambia el signo. Entonces queda 1 partido en 2 tercios. Y da la casualidad que ese 1 tiene un exponente como 1 elevado a lo que sea, siempre es 1, yo le puedo colocar un exponente 3. Y al colocarle ese exponente 3, tengo distinta base igual exponente. Se conserva el exponente y las bases se dividen. Por eso queda 1/2 elevado a 3. Esa es la razón matemática de dónde sale. Ahora, seamos claros, a ustedes no les interesa la matemática de dónde sale, les interesa lo práctico. Así que si hay un número entero elevado a un exponente negativo, ¿qué es lo que hago? Lo coloco siempre como 1 partido en ese número, a esa potencia, con el exponente que va a cambiar de signo. De 2 elevado a menos 3 queda en 1 partido en 2 elevado a 3.
Ahora, cuidado con eso, porque hay muchos que se equivocan al entender que se cambia de signo. Hay muchos que se equivocan cuando dicen, no sé, menos 5 elevado a menos 2. Perdón lo feo de los números, pero es lo que tenemos a esta altura de la mañana. Voy a ver si puedo hacer más bonito el 2. Por lo menos se entiende un poquito. Menos 5 elevado a menos 2. Lo que hacen algunas personas, dicen, ah, ya, exponente negativo, le cambio el signo. 1 partido en 5 elevado a 2. Eso que están haciendo está mal. ¿Qué es lo que tiene mal? ¿Se le cambió el signo al exponente? Sí. Lo que se olvidan es que ese menos de adelante afecta toda la fracción. Por lo tanto, el resultado correcto es que adelante tenga un menos. Entonces, el error que se comete bastante en este tipo de ejercicio es que se olvidan que lo único que cambia de signo es el exponente, no el signo que tenga adelante la base, solo el exponente. Y finalmente, la última propiedad de potencia que tenemos dice lo siguiente. Si tengo una fracción y su exponente es negativo, para dejar el exponente en positivo, doy vuelta a la fracción. Es decir, lo que está abajo pasa arriba y lo de arriba pasa abajo. Entonces tengo 2 partido en 3 elevado a menos 2. Si yo lo quiero dejar esto en una potencia, en exponente positivo, doy vuelta a la fracción, es decir, que 3 partido en 2, y el exponente cambia de signo. Cuando digo cambio de signo, significa que también lo puedo hacer al revés. Si tengo 3 partido en 2 con exponente 2, y tengo el ejercicio que la base es 2 partido en 3. ¿Yo lo puedo dar vuelta? Sí, lo doy vuelta, cambiando el signo del exponente, y puedo trabajar con esto que está acá. Ahora, como les menciono, todas las propiedades se pueden relacionar entre ellas. No hay ninguna propiedad que tenga un orden más de importancia. Lo que sí es cierto, y sí les puedo decir, es que las propiedades que más se utilizan son las primeras 4. Y generalmente estas 3 propiedades sirven para apoyar y utilizar las primeras 4. Pero como les digo, no hay un orden de importancia. Lo que sucede es que estas últimas 3 sirven generalmente para apoyar a las primeras, para poder hacer el cálculo final. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a las raíces. Como las potencias son un tipo especial de multiplicación, las raíces como tal son un tipo especial de potencia. ¿Por qué? Porque las raíces son potencias con exponente fraccionario. Repito, las raíces son potencias con exponente fraccionario. Por eso siempre, cuando vemos raíces, tenemos que ver sí o sí recordarles las potencias. Porque muchas propiedades de las raíces se explican con las propiedades de las potencias. Por ejemplo, raíz de 4, hay que pensar, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Es 2. En otras palabras, 2 elevado a 2 es 4. ¿Por qué busco 2 elevado a 2? Porque recuerden que acá adelante, a pesar de que no se nota, está el índice. Si una potencia, perdón, si una raíz no tiene índice, significa que tiene un índice 2. Es lo primero que explico acá. Entonces, cuando vemos el índice de una raíz, lo que estoy pensando es, ¿qué número elevado al exponente igual al índice me va a dar el resultado o el número que está acá adentro? Entonces, ¿qué número elevado a 2 me da 4? El 2. Entonces, significa que el resultado de la raíz de 4 es 2.
¿Qué número elevado a 2 me da 9? El 3. Por eso el resultado de la raíz de 9 es 3. ¿Qué número elevado a 3 me da menos 8? Sería el menos 2. Por eso el resultado de la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Esa es la idea base de las raíces. Esa es su definición. En otras palabras, si tengo 2 elevado a un cuarto, es lo mismo que raíz cuarta de 2 elevado a 1. 2 elevado a un cuarto es lo mismo que raíz cuarta de 2 elevado a 1. Fíjense que la base se conserva. La base se conserva. El denominador pasa a ser el índice de la raíz y lo que está arriba en la parte de la fracción se sigue conservando como exponente. Entonces, esto que está acá es la definición básica de una raíz, una potencia fraccionaria. Ahora, como toda raíz, ustedes saben que adentro de la raíz tiene que ser sí o sí positivo si el exponente es par. Perdón, si el índice es par. ¿Por qué tiene que ser positivo si el índice es par? Porque si no es positivo, si el índice es par, pasa a ser un número complejo, un valor no real. Ahora, si el índice es impar, adentro puede ser negativo o puede ser positivo, cualquiera de los dos casos, porque su resultado está en los números reales. Entonces, para que una raíz no sea real, tiene que tener un índice par y adentro de la raíz negativo. Es la única forma que una raíz no sea real. Ahora, dentro de esta misma definición hay algo bastante raro que a esta altura ustedes ya lo debiesen conocer. Generalmente, ustedes especialmente el año pasado, cuando vimos raíces en tercero medio, yo siempre le pedía los dos valores de la raíz. Si era raíz de 4, 2 menos 2. Si es raíz de 9, 3 y menos 3. ¿Por qué en este ejemplo se pide solo el valor en positivo? Eso ocurre por esto que está acá. Se los voy a mencionar solo por cultura general, pero por favor no se asusten con esto. En la matemática universitaria, por no decir en la matemática pura, existen dos conceptos, que es el radical y la raíz. Los dos funcionan desde la misma perspectiva. Los dos tienen el mismo símbolo, los dos llegan a casi los mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia puntual? Es que el radical busca el resultado en positivo de una raíz y la raíz busca todos los posibles soluciones que me cumplan la condición. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, que sacamos en realidad fue radical, pero nosotros hablamos de ella como raíz. ¿Y eso por qué es? Por el sistema educacional chileno. Especifico el sistema educacional chileno porque hay otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú y Colombia, que se habla de radical y de raíz, que hay una diferencia importante en ello. Pero como les digo, acá en Chile, cuando hablamos de raíz, podemos estar hablando de radical o de la raíz. ¿Cómo saber cuál usar una u otra? La diferencia sutil está en qué se pide. Si se dan cuenta, acá yo les doy la raíz sola y pido el resultado. Eso es un radical. En cambio, cuando estoy trabajando en una ecuación y aparece una raíz, valga la redundancia, ahí se calcula la raíz porque me interesa saber todos los posibles valores que me sirvan para encontrar la X. Espero que no se hayan confundido con esto, pero es importante mencionarlo. Personalmente he tenido una discusión las últimas 2 semanas con un grupo de Facebook justamente por esta diferencia, porque se mostró un ejercicio y se pidió cuál era el resultado. Era raíz de 144. 144, no sé, pues, más 5 menos 2. Entonces,
Como acá generalmente no se diferencia entre una y otra, muchas personas sacaron dos resultados. Dijeron, ah, ya, raíz de 144 es 12 y es menos 12. Pero, como no era una ecuación, simplemente se pedía llegar a un resultado, en realidad se pedía calcular el radical, es decir, calcular solo el valor de la raíz en positivo. Entonces, por eso les puse esta diapositiva para que entiendan que hay conceptos similares, súper similares, pero que en realidad significan cosas distintas. Propiedades de las raíces. Son 8 propiedades. Primera propiedad de la raíz dice, si estoy multiplicando dos raíces y el índice es igual, conservo el índice y lo que está dentro se multiplica. Por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 3. Ambos tienen índice 2. A pesar de que no aparecen, tienen el mismo índice. ¿Qué es lo que hago? Conservo la raíz y multiplico lo de adentro. 2 por 3, 6. Así que me queda raíz de 6. Entonces, ¿cuándo yo puedo multiplicar raíces? Solo cuando tengan índices iguales. Si tienen índices distintos, no los puedo resolver automáticamente. De la misma forma como está la multiplicación, está la división. Si yo estoy dividiendo raíces que tienen igual índice, yo conservo la raíz y divido lo de adentro. Raíz cúbica de 4 dividido raíz cúbica de 3. Conservo la raíz cúbica y multiplico lo de adentro. 4 dividido en 3. Tercera propiedad, raíz de una raíz. Es muy similar a potencia de una potencia. ¿Qué es lo que hago? Se conserva la base y los índices se multiplican. Por ejemplo acá, raíz cuarta de raíz quinta de 2, conservo lo de adentro, conservo el 2 y los índices se multiplican. 4 por 5, 20. Raíz veinteava de 2. Propiedad 4, que es la propiedad que más se utiliza. Dice así, si tengo un número afuera de una raíz, para colocarlo adentro, ¿qué es lo que hago? El número de afuera pasa adentro elevado al valor del índice. Por ejemplo, 2. Recuerden que acá va un por. 2 por raíz cúbica de 5. Y quiero pasar este 2 adentro. Este 2 va a pasar a estar elevado a 3. Y resuelvo. 2 elevado a 3 es 8. 8 por 5, 40. Y se conserva la raíz, que es raíz cúbica. ¿Por qué se utiliza mucho esta propiedad? Se utiliza mucho al revés. Esto, vuelvo a insistir, lo vimos a principios del primer semestre del año pasado. Si tengo raíz cúbica de 40, la puedo descomponer, sacar algo afuera, sí, tengo que buscar un número con exponente 3 multiplicado por algo que me dé 40. 2 elevado a 3 por 5 me da 40. Exponente y índice son iguales y este 2 que está multiplicando sale afuera multiplicando. Esa es la forma como se utiliza mucho esta propiedad. Quinta propiedad, la puse como propiedad, pero es la definición de raíces, es que si yo tengo una potencia elevada a una fracción, es lo mismo que la raíz, donde el denominador pasa a ser el índice y el numerador pasa a ser el exponente. Por ejemplo acá, 3 elevado a 2 tercios, esto queda en raíz cúbica de 3 elevado a 2. ¿Puedo resolver lo que está dentro? Sí, porque es una potencia solamente, 3 elevado a 2 es 9, y me queda raíz cúbica de 9. Sexta propiedad dice que si yo tengo una raíz elevada a un exponente, a una potencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Se conserva la base, el índice, se conserva la raíz cúbica, en este caso, y ¿qué va a pasar con los exponentes? Se van a multiplicar. 2 por 2, 4. Entonces ahí me queda raíz cúbica de 3 elevado a 4. Y las últimas dos propiedades, que se utilizan mucho para apoyar las primeras dos, dice, una raíz se puede amplificar, es decir, multiplicar por un valor,
para cambiarle la base, siempre y cuando multiplique al índice y al exponente por el mismo número. Por ejemplo, raíz de 2, yo quiero que tenga índice 4. Este tiene índice 2. El 2, ¿cómo se transforma en 4? Multiplicando por 2. Entonces significa que multiplico por 2 tanto el índice como el exponente. Entonces el índice 2 se multiplica por 2 y el exponente 1 también se multiplica por 2. Y ahí queda raíz cuarta de 2 elevado a 2. Al revés, si yo quiero achicar el índice de una raíz, significa que tengo que dividir por el mismo número. Por ejemplo, de raíz 6, raíz sexta, yo quiero que pase raíz cúbica, tengo que pasar el 6 a 3. ¿Cómo se pasa a 3? Dividiendo por 2. Entonces divido por 2, tanto el exponente como el índice. 6 dividido en 2 es 3. 4 dividido en 2 es 2. Duda, consulta, pregunta sobre las propiedades. Profe, ¿me podría explicar de nuevo la 6? La 6, por supuesto. La 6 dice Gracias. que si tengo una raíz elevada a una potencia, yo lo que hago es conservo la raíz y solo los exponentes se multiplican. Déjame ver si puedo anotar un ejemplo. Por ejemplo, raíz quinta de 3 elevado a 7 y eso está elevado a 4. Para resolver esto, ¿qué es lo que hago? Conservo la raíz, conservo la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los exponentes se multiplican. 7 por 4 es 28. Entonces me queda raíz quinta de 3 elevado a 28. Vaya, ¿y cómo lo hizo acá al seguir el ejemplo para 3? El Para que me resultado que quede le el 3 dio. Sí, adelante, sí, ¿cómo lo sacó? porque usé la propiedad 4. ¿Por qué? Porque me queda raíz cúbica de 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es lo mismo que 3 elevado a 3 ahí sí, por 3, ¿cierto? Y eso está en una Sí, raíz. Índice y exponente son iguales, por lo mismo. tanto este 3 pasa adelante. Entonces, ese es el problema en este momento para ustedes. Porque acá, como se supone a esta altura, saben potencia y raíces, ustedes debiesen manejar cualquiera de las 15 propiedades, tanto de potencias como de raíces. Es por Ya, desgracia, profe, gracias. es por desgracia lo que le va a pasar a ustedes en la universidad. O en el CFT o en el instituto profesional, si ustedes quieren entrar y tengan una matemática. Muchas personas que le hacen esas clases, ustedes les van a decir profesor, pero no son profesores, son catedráticos. Por ejemplo, es normal que si alguien quiere estudiar ingeniería, lo dudo, pero lo menciono por si acaso, el profesor que le haga clase no sea profesor de matemáticas, sea un ingeniero, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Les va a decir, ah, ya, esto se hace así, así, si no entienden, tiene la biblioteca. A mí me pasó, les va a pasar a ustedes. Yo me acuerdo muy bien que tuve un profesor que les puedo decir, era muy cabrón, era doble doctorado en matemática y hacía ponencia a nivel mundial, pero el tipo no sabía explicar matemática. Ya muchachos, les dejo como tarea, que es lo que lo que vamos a ver en la clase, la próxima clase, y esto es solo mencionarlo, lo que es la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es cuando tengo una fracción y en la parte de abajo tengo una raíz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo arreglo la fracción para que la raíz desaparezca de la parte de abajo. Sí, alcanzo a explicar esta de acá. La racionalización más fácil es cuando tengo una raíz abajo. Por ejemplo, 2 partido raíz de 5.
¿Qué es lo que se hace? A la fracción se va a multiplicar por la raíz que está abajo. Entonces se va a multiplicar por raíz de 5, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Por qué se multiplica por la misma fracción? O por la misma raíz. Se multiplica primero, se multiplica por el mismo número, porque como son el mismo número, a la larga estamos multiplicando por un 1. Y al multiplicar por un 1, un resultado no va a cambiar, matemáticamente hablando. Porque 5 tercios por 1 es 5 tercios. Ahora, porque yo sé que es 1, porque si el número de arriba y el número de abajo son iguales en una fracción, eso es 1. Segundo, al multiplicar por la misma raíz, en la parte de abajo me va a quedar raíz de 5 elevado a 2. ¿De qué me va a servir la raíz de 5 elevado a 2? Por la propiedad que vimos, repasamos recién, se multiplican los exponentes, me queda 5 elevado a 2. Al quedarme 5 elevado a 2, índice y raíz son iguales, por lo tanto puedo eliminar la raíz, se me elimina el exponente, y ¿qué es lo que me va a quedar abajo? Solo me va a quedar la base. ¿Y cuál sería la base? 5. ¿Qué es lo que queda entonces acá? Eso es la racionalización, y como le acabo de decir, la racionalización más simple de todas. La próxima clase, el próximo lunes, vamos a ver los otros dos tipos de racionalización. Y le adelanto que vamos a ver logaritmo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo nada, profe. Ok, Geraldine. Yo tampoco. Gracias, Bea. Ya, muchachos. ¿Prefieren? Denme un segundo.